¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar todas mis instalaciones. Instalaciones. Pero suena chido, ¿no? Y la seguridad con la que lo digo. Comencemos. Bueno, amigos, pues como ya les he comentado en otros videos, mi sueño es tener un criadero de reptiles. Como todos tengo un sueño ideal. Y para lograrlo necesito dos cosas principales. La primera es pues tener los animales que quieres reproducir ya en edad reproductiva, pues para lograrlo, ¿no? Y la segunda es hacer un trámite pues legal con una instancia gubernamental que en México es la Semarnat para solicitar tener una PIMS, que es un predio o instalación que maneja vida silvestre. Entonces necesitas tener esta PIMS para poder reproducir los animales y que las crías sean legales y poderlas vender y todo este asunto sin tener ningún problema, ¿no? Porque claro, las puedes vender ilegales, pero pues ahí te puedes meter en broncas y no es lo que queremos aquí. Entonces tenemos que tener esas dos cosas, de las cuales yo todavía no tengo ninguna. Pero ya estamos trabajando en eso, ¿ok? En la primera, pues ya tengo unos poquitos animales que vamos a esperar a que crezcan, así que pues ahí vamos avanzando. Y en la segunda, pues también ya estoy viendo cómo hacer el trámite y todo, pues para meter mis papeles y lo más pronto posible poder tener mi PIMS, ¿no? Ya se los estaré presumiendo el día que lo logre. Y pues en cuanto a lo de los animales, se pudo haber como avanzado más rápido si adquiría yo unos ejemplares que fueran adultos, ¿no? Porque pues ya el próximo año podría tener crías. Pero no, la verdad yo quiero vivir toda la experiencia. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Tenerlos desde pequeños, ir viendo sus etapas, ir aprendiendo de ellos, ir conociendo de la especie, todo hacerlo poco a poco, aunque me tarde más, pero hacerlo de buena manera. Y pues llegado el momento, sí ya, pues la cerecita del pastel será reproducirlos, ¿no? Ver la reproducción. Pero por lo pronto, pues ya estamos avanzando, estamos dando pasitos chiquitos, pero ahí vamos. Y pues ahora sí vamos a lo que venimos. Les voy a mostrar todo lo que tengo, todo lo que tengo con respecto a este objetivo que es crear el criadero. No es mucho, pero pues ahorita se los muestro. Bueno, amigos, pues esto es todo. Esto es todo lo que tengo, ¿ok? Sí, digo, me gustaría que fuera muchísimo más, pero pues aquí vamos, ¿no? Se vale que se burlen de mí, pero por algo se tiene que empezar en algún momento, yo digo, ¿no? Les voy a mostrar todo, no es mucho, no nos vamos a tardar, no les voy a quitar mucho tiempo, pero les voy a mostrar lo que tengo rápidamente. Miren, vamos acá primero hacia el ala oeste. En estos topercitos tengo pues mis cultivos. En miren, este es mi cultivo de tenebrio. Ahí van estos gusanitos, ya son bastantitos. Bueno, no se han reproducido, la verdad. De los que tengo un video en el que hice el cultivo de tenebrio, lo pueden ver si gustan. En la descripción les dejo la liga para que vayan a verlo si les interesa. De los tenebrios que puse en esa ocasión, compré un millar más. Que ya andan por aquí. No se han reproducido, pero en este otro topercito, vamos primero acá. En estos vasitos he estado echando las pupas. Aquí tenemos pupas, miren. Son de aquí ya han salido escarabajos. Por eso ya las separé, como para que estas que ya tienen más tiempecito, ahí que vayan saliendo los escarabajos. Y estas son las más nuevas. De aquí no ha salido ningún escarabajo, pero pues ya tenemos varias. Ahí están para que vayan saliendo. Y en este último topper, en cuanto a los gusanos, pues tenemos los escarabajos. Ahí pueden ver ya varios escarabajos. Unos se esconden por ahí en el salvado, pero sí ya tenemos varios. Y por aquí les puse una rebanadita de pepino para que
pues puedan comer también y se hidraten. Y ahí están unos encima y otros que andan por acá. Pero pues ahí andan los escarabajos. Aquí es donde ellos espero pronto ya empiecen a poner huevitos y salgan pues más gusanos, ¿verdad? Eso es en cuanto a los gusanos. Y bueno, en este topper más grande, rojo que tenemos aquí, los que ya han visto algunos de mis videos, pues sabrán lo que tenemos. Y los que no, pues se los cuento, porque pues no los voy a dejar así. En este es mi cultivo de cucaracha dubia. Ok, vamos a ver si alcanzamos a ver una, porque estas se esconden muy rápido y no. Miren, ahí anda una en el pepino. También ahí les puse bastantito pepino. Descubrí que les gusta mucho el pepino. Les ponía zanahoria y la zanahoria siempre dejaban mucha. Miren, ahorita aquí tenemos un problema. Acá les pongo su salvado, pero ahorita los cartones se recorrieron hacia acá, ya tiraron el salvado. Ahí están las tapitas todas levantadas. Pues ya al ratito se los acomodo, porque ahorita no puedo con una sola mano. Pero les decía que les ponía zanahoria, pero no se la acababan toda, y los pepinos se los pongo y se lo terminan por completo. No dejan nada, ni rastro. Ahí está la cucarachilla, miren. Las demás pues escondidas por ahí. Ya después les haré un video con la actualización de cómo va el cultivo de la cucaracha. Y bueno, en este otro topper que tengo acá azul, bueno, ahorita se los muestro. Bueno, miren, ya quité el de las cucarachas que estaba en la parte de arriba, y aquí nada más les quiero mostrar que tengo la placa térmica para las cucarachas. La pongo aquí y pues ya les da el calor al topper de arriba, que es el de la cucaracha, ¿verdad? En este topper, bueno, les voy a contar que este topper en principio lo compré yo para hacer el cultivo de la cucaracha. Pero como soy bien listo... Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. Pues no lo compré del tamaño adecuado. Y entonces ya me di cuenta, ya que lo tenía aquí, que pues estaba muy bajito. Ya poniéndole las hueveras, pues las hueveras quedan acá muy altas. Y sí, pues, o sea, sí se podrían haber puesto, pero pues no me gustó, que quedaba muy justo. Entonces tuve que comprar la otra. Y en pues nada más tengo aquí guardadas cositas. Miren, aquí tengo unos flejecitos que en algún momento voy a utilizar. Una cinta de aislar que ya he utilizado. Tengo un termohigrómetro que también en algún momento ocuparé, porque ahorita estoy ocupando otro. Y un termostato que también en algún momento voy a ocupar, espero. Ahorita tengo el otro, y tengo pues cartones de huevo que ahí voy recogiendo, bueno, guardando más bien, pues para cuando se ocupe, para cuando haya que hacerle limpieza a las cucarachas. Eso es lo que tenemos en básicamente. Acá pues tengo este aspersor que compré para pues estarle, cuando necesito aspersarle su sustrato a los animales, o para darles agua. Lo tengo lleno con agua de garrafón, para que todo... Sí, o sea, toda el agua con la que los animalitos tengan contacto, pues agua de garrafón. Y por aquí vasitos de los que me van sobrando de cuando compro alimento vivo o algo, ahí los voy utilizando de vez en cuando para ciertas cosas. Tengo toppers que espero ocupar muy pronto para otros animalitos. Tengo estos toppers. Tengo aquí otros un poco más grandes que ya pronto los voy a necesitar. Y pues aquí están todas las tapas de todos. Tengo una báscula para llevar el control del peso de los animales y también del alimento vivo. Ahí lo peso a veces. Acá arriba pues tenemos pinzas de alimentación. Tengo estas más grandecitas que uso pues para las cucarachas grandes o para los roedores, y estas más pequeñitas que normalmente son nada más para los gusanos. Tengo estos vasitos que son para alimentar. Tengo dos, porque en este vasito, lo uso para los gecos, ¿no? Entonces en lo tengo con calcio,
algunos días les doy de comer con calcio y otros sin calcio. Entonces aquí para cuando les doy con calcio y ese pues para cuando les doy sin calcio. Eso es lo que tengo aquí. Luego tengo mi termohigrómetro aquí, que pues aquí vemos que está marcando la temperatura ambiente de 18.6, si veo bien, y la temperatura pues de los encierros en 29.9 está ahorita, y con una humedad del 60%. Por acá vemos el termostato que está en 29.7 en este momento. Hay más o menos variado, no se ponen muy de acuerdo ambos, pero pues más o menos. Acá tengo este calcio para los geckos, que es calcio con D3, y acá tengo un calcio sin D3, que la verdad sinceramente este calcio no me gustó mucho, pero pues ahí lo tengo. Ya luego les contaré bien por qué no y por qué, por ejemplo, sí, ¿verdad? Tengo pues termómetro láser para estar checando temperaturas también. He tenido, creo que no enfoco bien ahí lo que marca la temperatura, pero pues les prometo que sí marca. He tenido problemas con las temperaturas, la verdad. No todo es miel sobre hojuelas. He tenido... Pues luego sí me estreso mucho porque una cosa me marca una temperatura, otro me marca otra, el otro me marca otra y no sé a qué hacerle caso. Sigo investigando sobre eso para tratar de tener las temperaturas correctas, pero sí me está costando un poco de trabajo. Ahí luego les voy a comentar en otro video de más a detalle todas las cosas que voy viendo. Tengo este sustrato que compré que es fibra de coco, que son así como puros pelitos. Ese lo compré para la serpiente, pero la verdad no lo he usado. La tengo con servitoallas hasta el momento. Pero bueno, pues básicamente esto es todo lo que tengo. Lo único que me falta... no les mostré Aquí tengo, en este topercito, tengo papel de estraza que ya cortadito a la medida de los encierros. Aquí está, para pues ponerlo rápidamente. Estos los tengo aquí. Ya que lo había comprado, pues vi unos videos en los que recomiendan que mejor sea papel de estraza blanco, no de pero pues ya tengo así que lo voy a usar y ya después compraré del blanco. Básicamente eso es todo. Y lo único que me falta, que no tengo aquí, es una coladera que uso con los tenebrios, que se los mostré en el video de los tenebrios. Si lo quieren ver, por ahí está. Esa coladera la tengo en otro lado porque la lavé. Y pues básicamente es lo que uso. Bueno, y un zacate con jabón y cloro que tengo para la limpieza de todo, que tampoco lo tengo aquí. Lo tengo por allá en los lavaderos, pero pues básicamente eso es todo lo que tengo. Y pues ahora les voy a mostrar a las mascotas. Bueno amigos, pues ya me trasladé hasta a donde están los animales. Pero pues aquí los tenemos. Los tengo en estos topercitos. Igual son nada más cuatro ejemplares. Si no vieron el otro video en el que se los presenté, pues aquí se los voy a mostrar nuevamente. Únicamente tenemos 4 ejemplares al momento. Los tengo aquí con su placa térmica. Ahí está la placa térmica. Todos tienen pues ahí más o menos 1/3 del topper con la placa térmica. Y pues vamos viendo. Miren, en este primero tenemos a un gecko leopardo, que es el machito. Aquí lo tenemos. Miren, lo tengo con su comedero y bebedero que tiene para que no se salgan los tenebrios. Nada más que yo no se lo he puesto porque yo le doy de comer casi con las pinzas en la boca, o se los echo ahí cerquita y yo veo que se los coman. Así yo veo que estén comiendo bien. Bueno, por acá, por si les interesa, ahí está la popó, un cachito de popó. Hacen popó como un cachito blanco y un cachito negro. Ahí está el cachito blanco que hizo este muchacho aquí.
Y de escondite pues les tengo estos platitos. Ya les pedí unos escondites más decentes, pero los pedí por internet y no me han llegado. Así que mientras pues tengo estos platitos de unicel, que nada más recortaditos. Y pues aquí está este pequeño, miren. Ahí está el otro cacho de la popó, ahí está el cacho negro. Y aquí está este muchachito, que pues ahí va, ahí la lleva. Ya mudó una vez, entonces pues quiere decir que va creciendo. Ahí está, vamos a dejarlo para no estresarlo mucho y vamos a ver a los demás. Ok, ahí dejamos a este pequeño, vamos a cerrarle para que no se nos vaya a escapar. Y vamos con el siguiente. El siguiente, igual, aquí tengo, bueno, el comedero bebedero es diferente, pero pues ahí está el comedero bebedero. Aquí está el platito igual de unicel con su abertura para que lo usen de escondite. Y pues también tenemos la popó, ¿verdad? En todos debemos de tener. Y pues vamos a ver en dónde está este pequeño. ¡Ah, caray! ¡Ay! No está. No. ¿A dónde se habrá ido? ¿Cómo se salió? No. Nada, no se crean. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Ya me la sé con este. La primera vez sí me sacó de onda, pero ya me la sé que a esta mujer le gusta meterse abajo del papel de estraza. Mírenla. Ahí está. Ahí está la canija. Ahí le gusta meterse. Supongo que ahí se siente más calientito. Usa el papel de estraza como cobija. Pues ahí está. Ahí podemos ver la placa térmica. Miren el espacio que le abarca del topper. Ahí se ve perfectamente. Y pues vamos a volverla a tapar porque está haciendo frío. Y a ella le gusta estar ahí tapadita. Únicamente sale de ahí casi para comer. Pero por lo regular no. Así que pues ahí dejamos. Si a ella le gusta estar así, que esté como a ella le guste. Vamos con el siguiente. Ok, igual. Este es idéntico al anterior. Su bebedero idéntico, su platito idéntico. Y bueno, aquí tengo yo las ondas. Les digo que he tenido broncas con la temperatura, no le hallo bien todavía, pero he visto que algunos dicen que la sonda la pongas directo en la placa y ya nada más le restes unos grados como lo que va a estar en el encierro y eso, pero pues yo estoy haciendo experimentos viendo a ver cómo me convence más y cómo veo yo que está mejor la temperatura. En este momento pues ahí los tengo, los dos cables estos. Nada más los pegué con tantita cinta de aislar aquí. Y ahí está para que me estén dando la temperatura en el termohigrómetro. Y el otro es del termostato. Y pues aquí está el platito como en los anteriores. Y aquí está esta pequeña. Ella no se mete abajo del sustrato, que en este caso es papel de estraza. No se mete, ella siempre está nada más abajo del platito. Así que pues ahí vamos a dejarla que esté tranquila. Y pues vamos a mostrarles el último de los ejemplares. Aquí está, miren. Llegamos hasta acá. Aquí está esta pequeña que pues ya va creciendo un poquitín. Miren, la tengo igual con esta nada más bebedero, no está dividido para comedero, es todo bebedero, pero es parecido al de los otros. Y también con su platito, que a esta sí el platito ya me le está quedando demasiado chico. Aparte de que pues ella como que pues extiende más y todo y siempre me lo avienta. Entonces pues vamos a quitarlo para que la veamos cómo está, miren. Miren esta belleza de animalito. Vean qué bonito. Qué bonita está. Ya va creciendo un poco y sobre todo sí va como haciéndose un poquito más ancha. Ahorita no la puedo manipular ni quiero molestarla mucho porque apenas comió antier y se recomienda que después de darle de comer la deje uno tranquila pues aproximadamente 3 días para que haga bien su digestión y evitar que vaya a vomitar. Entonces, pues ahí está esta pequeña.
Después les voy a hacer pues un video más detallado de cada animalito y los vamos a sacar y todo para que los puedan apreciar mejor. Pero pues ahorita nada más era de rápido así como enseñarles lo que tenemos, ¿no? Y pues ahí están estos animalitos. Esta no es popó de ella, sus popós son más grandecitas que eso. Esa es popó del ratón que se comió antier. Yo ahorita la estoy alimentando con alimento vivo. Ya después voy a tratar de hacer el cambio al alimento pues descongelado. Pero por el momento pues ahí metí el ratoncito y pues se hizo del baño. Quien no, ¿verdad? Del susto, pero bueno. Pues pobrecillo de él, ya anda todavía por ahí adentro ahorita de esta mujer. Y no le cambié la servilleta porque pues como comió y ya no quise manipularla porque vaya a vomitar o algo, pues tendría que sacarla para quitarle la servitualla, que es su sustrato en este momento. Y pues decidí mejor dejarla ahí y ya el día que pasen los 3 días que la pueda manipular, pues ya la saco y le limpiamos su servitualla. Al principio a todos los animalitos miren, vamos a poner el platito aquí, aunque no les sirve de mucho, pero pues ahí se lo dejamos tantito. Ya después voy a ver si se lo quito o a ver si ya llega su escondite o a ver qué chihuahuas hago. Pero, bueno, les comentaba que a los 4 los tenía con servitualla, pero pues quiero probar con el papel de estraza que es más barato. Y pues a ver, ¿verdad? Y por si a alguien le interesa que quiera comprar sus animalitos y luego, bueno, al menos a mí me pasó que no sabía, yo veía así en la tele como que tenían los toppers, pero en los videos, ¿no? En YouTube y eso, veía que tenían sus toppers, pero pues yo no tenía idea de qué toppers eran, de qué tamaño serán, y vas a la tienda a buscarlos y ves que hay muchos tamaños y no sabe uno. Pues yo los tengo en estos, miren, ahí están las medidas y la capacidad que tienen y la marca y todo, por si les interesa. Ahí están, todos los tengo en el mismo. Los geckos los voy a cambiar ya pues en un tiempecito más, yo creo el mes que entra o no sé, ya los voy a ir cambiando al otro más grande, que es el que les había enseñado que tengo acá, que ahí están las medidas si quieren también verlas. En ya los geckos ahí van a quedarse definitivamente en este tamaño. Bueno, al menos esa es mi idea al momento. Ya iré viendo cómo se va desarrollando todo. Pero la pitón la voy a pasar igual a uno de estos cuando crezca un poquito más. Pero después sí la voy a tener que ir pasando a otros más grandes, ¿verdad? Ella no se va a quedar ahí. Entonces, de todas formas, si tienen alguna duda en que yo les pueda ayudar o algo, pues déjenmelo en los comentarios y yo les digo si algo les sirve de lo que yo tengo aquí, quieren alguna información que yo les pueda dar, pues con gusto yo les respondo. Bueno, pues esto es todo, amigos, pues es todo lo que tengo básicamente. Espero muy pronto poder tener muchos más animales y obviamente irlos teniendo mejor. Mi siguiente paso es pues buscar la manera de tener un rack en el que los pueda tener bien, mejor que aquí. Yo pienso que dentro de todo los tengo bien. Sí traté como de buscar su espacio, buscar lo que necesitaban y todo antes de adquirirlos, para que no estuvieran sufriendo de ninguna manera. Y pues más o menos yo siento que los tengo bien ahorita, pero pues vamos a ir mejorando todo. Vamos a buscar comprar o armar un rack. Y ese es el siguiente paso y ahí vamos a ir mejorando. Yo les voy a ir mostrando ahí como todos los pasitos que vaya dando. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que pueden darle like. Y si gustan también pueden dejarme algún comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, lo que gusten. Déjenmelo aquí abajo. Yo los voy a estar leyendo todos y les voy a estar contestando. Y recuerden que si ¿creen ustedes que mis próximos videos pueden ser de su agrado? Pues son bienvenidos a suscribirse al canal. Pueden activar la campanita para que YouTube les avise cada que haya un nuevo video.
Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima.